Bienvenidos amigos y amigas a una nueva conversación de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Segunda temporada, año 2021, que hemos iniciado ya hace un par de semanas con la entrevista a Gastón Díaz Norambuena, director de la Fundación Poder Ciudadano, que nos contó lo que era el Poder Ciudadano, lo que opinaba sobre la Asamblea Constitucional, y Estudio Ciudadano como un medio tolerante, abierto, pluralista, busca entrevistar a personas de distintas sensibilidades, de distintas posturas políticas, sociales, ciudadanas. Si no, Estudio Ciudadano no tendría razón de ser. Y en esta ocasión tenemos a una persona que también representa otra sensibilidad muy importante en el país, que a veces no dice muchas cosas, que a veces está más calladito, pero que parece que de un tiempo a la fecha también han decidido salir a opinar, salir a conversar con otros, a dialogar y a defender también sus posiciones, sus ideas, en fin, todo lo que los identifica como sector, como grupo, que debe además también ser escuchado y respetado. Yo siempre digo, la democracia no solamente es la reunión de las mayorías. Sí, las mayorías obviamente mandarán puntualmente, pero una democracia no es tal, no es perfecta, sino respeta también a las minorías. En esta ocasión quiero presentarles a Enrique Cordovez Pérez, conductor del programa Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales de Valparaíso, administrador de los sitios web cosur.cl, de los oficiales superiores en retiro de las Fuerzas Armadas de Chile y Demo Digital, Democracia Digital, socio además de la Cámara Chilena de la Construcción y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional. Bienvenido, Enrique Cordovez, a esta conversación y esta entrevista de estudiociudadano.cl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Me alegro esa visión que tienes de tener un espectro amplio y poder representar todo el pensamiento ciudadano, que en general es bastante diverso, y creo que nos enriquecemos en la diversidad. Así que yo espero aportar aquí mi gota de, no mi grano de arena, sino que mi gota de agua salada, digamos, a la conversación. De agua salada, muy buena ese punto, viniendo de un capitán de navío en retiro. Según lo que nos has contado, quiero decir al tiro inmediatamente, antes de darte la palabra para que nos cuentes más de ti y de lo que haces, de que Enrique participó en el capítulo 3 de Ciudadanos en Línea, que se emitió la semana pasada, con los panelistas habituales que tenemos ahí, Pedro Iturrieta, Cristian Larraín y Fernando Palma, y compartió su visión, sus opiniones sobre la contingencia pública nacional de los últimos días, semanas. Así que si quieren ver ese programa, ya lo saben, está ahí disponible en estudiociudadano.cl, el capítulo 3 de Ciudadanos en Línea. Enrique, yo te he conocido a ti, gracias a que uno va explorando, va conociendo gente, uno le va presentando a otro, y creo que la verdad que fue muy grato haberte tenido en Ciudadanos en Línea, y me pareció entonces muy pertinente poder conversar contigo ahora en esta entrevista un poquito más extensa, más particular, para que nos cuentes no solamente lo que tú has hecho en tu vida, lo que haces actualmente, sino que lo que intentas hacer o estás haciendo a través de estos sitios que son bien particulares los que tú administras, que son COSUR, un sitio de oficiales superiores en retiro de las Fuerzas Armadas de Chile, y Demo Digital, que es un sitio, para que los que quieran pueden empezar a verlo ya, demodigital.cl, que está destinado a, de alguna manera, apoyar a los candidatos de centro derecha. Y yo siempre digo, y me pareció, y lo pueden ver también incluso en las entrevistas que hice previo a las últimas elecciones, a mí me costaba un poquito encontrar candidatos más de centro derecha, como que había menos, como que o no se mostraban mucho, en fin, bueno. Sin prejuicio de decir que los resultados de las últimas elecciones para la centro derecha fueron bastante malos. Enrique, abramos esta conversación de la manera que a ti te parezca. Cuéntanos un poquito de ti y de lo que estás haciendo, y van saliendo las preguntas. Bueno, yo creo que voy a tomar los dos temas que tú planteaste, que son estos sitios web. Y la pregunta ahora, ¿por qué un sitio web? Porque en realidad pareciera ser que hay una evolución desde el correo electrónico al WhatsApp y de los sitios web a las apps. Entonces, ¿por qué todavía tener sitios web? Bueno, nosotros, primero que nada, vamos a poner en contexto qué es lo que es el Cuerpo Oficiales Superiores en Retiro. Hay 182 organizaciones, de acuerdo al catastro del Ministerio de Defensa del año 2018, 182 organizaciones de oficiales
y personal de clase de gente de mar, de la Fuerza Aérea, en fin, de Arica a Punta Arenas. Y estas organizaciones en general son más bien pequeñas y tienen como dos grandes propósitos. Uno, la camaradería de encontrarse con aquellos que han servido en la misma institución o en la misma especialidad, por ejemplo, aviadores, tanquistas, qué sé yo. Y también un poco de bienestar, apoyarse mutuamente, especialmente en lugares aislados donde no hay ninguna repartición militar. Pero de estas organizaciones, mi padre participó en lo que se llamaba en los años 60 los coroneles y capitanes de navío. Y yo con el tiempo, cuando llegué a Santiago, porque estuve trabajando muchos años en la Cámara de la Construcción, me hice socio de esta organización y tenía una participación muy pasiva. Cuando uno está trabajando no tiene mucho tiempo de concurrir a las actividades que son en horas de trabajo, en fin. Pero cuando ya salía pensionado, entré a la organización y al directorio y comencé a aportar un blog, la idea de tener un blog. Y nos pusimos de acuerdo para tratar de llegar a un objetivo claro con ese blog y después con un sitio web que armamos, que es básicamente promover los valores nacionales y la profesión militar. Porque además de la camaradería y de la relación que tenemos con las instituciones, los homenajes que hacemos, es importante transmitir un mensaje. Y encontré 3, 4, 5, después 5, 7, 10 personas que están escribiendo con cierta regularidad. Entonces, tenemos el desafío de este año y desde el segundo semestre del año pasado de hacer 2 publicaciones todos los lunes, que son o una columna breve o un artículo más largo en varias áreas del pensamiento. Y bueno, ya vamos en 160 temas, o sea que no deja de ser un producto en 2 años y medio. ¿Cuánto tiempo lleva COSUR.cl funcionando? Desde el 2017. Desde el 2017. 2017. Desde 2017, o sea, tenemos como 2 años, ya vamos para los 3 años. Y realmente creo que hemos logrado tener un público. Descubrimos también que existe el correo masivo y tenemos una lista de 1.800 personas a las cuales todos los lunes le enviamos unas novedades muy breves, diciendo las cosas más importantes que pasaron en la Fuerza Armada y contándoles que hemos publicado 2 artículos, uno de ciencia política y el otro de sociología militar, por decir algo. Entonces, de alguna manera, este sitio y tu iniciativa viene tal vez a llenar un vacío que existía, porque faltaba tal vez algún elemento aglutinador de estas 180 organizaciones que tú dices que existen, porque me imagino, o sea, esto como la junta de vecinos, si no hay una unión comunal que las reúna, cada junta de vecinos opera en su localidad, hace lo que puede, lo que quiere, en fin, pero Sí. responde a intereses muy particulares. De alguna manera COSUR busca un poquito ser de alguna manera un elemento aglutinador de la familia militar que se habla muchas veces y que también al ser de distintas ramas puede estar un poquito más desorganizada o desvinculada. Mira, yo creo que nosotros estamos aportando contenidos, porque somos una organización muy chica, somos 100 y tantas personas, digamos. Pero existen organizaciones más grandes como la Asociación de Oficiales de la Armada en Valparaíso, que son de unos 2.000 personas. Existe la CONFAR, que es la Confederación a nivel nacional, que son del orden de 10.000 o 12.000 personas. Y la multigremial, que se digamos, arrogado la tarea de multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, de llevar a cabo la representación del pensamiento militar en el escalón político. Porque si bien es cierto, claro, nosotros, las Fuerzas Armadas son absolutamente prescindentes de política, cuando los oficiales están en retiro, como personas o como organizaciones pueden tener alguna manifestación de posición política, especialmente si está relacionada con los valores nacionales o la profesión militar. Entonces, ese es un sitio que tiene un objetivo bien claro y determinado. Dime, Alejandro.
Sí, justamente te iba a preguntar un poquito que nos contaras cuáles son esas ideas generales de lo que vienen siendo los oficiales en retiro, en el absoluto entendido de que se supone, se entiende que el funcionario que está activo debe prescindir, a lo menos públicamente, de opinar desde el punto de vista de la política contingente. Ahora, igual hay discusión sobre eso, realmente qué tan legítimo no es que, existe esa prohibición, pero bueno, es lo que está hoy día. Pero esa prohibición no alcanza a personas como tú, que son oficiales en retiro y que claramente han decidido tener algún tipo de figuración o actividad e influir en la política contingente, ¿no? ¿Cuáles son las ideas entonces más o menos generales que tú notas que existen hoy día en este movimiento? Primariamente, yo entiendo personalmente, y lo comparto con varios de los directores, que existe una contracultura respecto de las cosas que nosotros valoramos mucho, que son el heroísmo, la lealtad, el servicio a la patria. Entonces, han habido deliberados atentados contra monumentos a héroes nacionales. Se ha atentado contra las iglesias e incluso contra los museos. Eso te da una pauta de que existe una cierta aversión de ciertos grupos bien determinados respecto a los símbolos culturales con los cuales las personas se identifican y tienen una forma de comportamiento. Entonces, esta suerte de contracultura, bueno, yo creo que nosotros podemos salir al paso recordando las efemérides, recordando a los héroes militares, promoviendo la profesión militar, que es una profesión tan digna y tan necesaria para el país, que ha demostrado en la pandemia ahora toda su gran utilidad en más de 1 año y medio de servicio de estado de excepción constitucional, digamos. Pero Entonces, justamente, a propósito de lo que tú estás mencionando, estos días salió una información respecto de que las postulaciones a la Escuela de Carabineros cayeron, pero estrepitosamente, desde el año antepasado, pero este último año fueron horribles. ¿Es mal mirado hoy día seguir una carrera militar o ser carabinero o ser de la Marina, de la aviación o del ejército? ¿Cómo ves tú eso que está pasando? ¿Le está resultando entonces a los grupos que están con esta contracultura el destruir, en este caso, instituciones tan importantes para la nación? yo creo que todos los blancos de los ataques apuntan especialmente a Carabineros porque le toca la parte más ingrata, que es lidiar con el público y enfrentar a los grupos violentistas. Entonces, hay dos razones por las cuales creo yo, no tengo ningún antecedente, ninguna investigación para decirlo, pero mi intuición me dice de que existe, digamos, una fuerte presión de los padres porque los hijos no se vayan a arriesgar en una profesión tan ingrata como es la de carabineros. Y bueno, y la misma acción de Carabineros también genera, se ha creado estos mitos, este asunto del perro con el collar rojo, te fijas, hay una serie de símbolos que están apuntando a decir que las fuerzas son violadoras de los derechos humanos, pero nadie dice que las víctimas que le destruyeron el hotel, como decían en el programa anterior, ¿no es cierto? Hay, los vecinos que están cerca de la Plaza Italia, las personas que van por la calle y no pueden hacer su vida normal porque está cortado el metro, porque no pueden llegar a su casa. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas son las dos caras de la moneda. Entonces, Enrique, yo creo que la parte fea se la están llevando, toca bailar con la fea, como dicen claro. por ahí. Sí, mira, yo te entiendo y te compro totalmente el argumento de que muchos de los que han sido detenidos alguna vez, algunos que están procesados e incluso otros que recibieron situaciones peores como perder un ojo quizá o morir, no son blancas palomas y seguramente varios de ellos andaban haciendo cosas que no debían y se expusieron indebidamente al peligro. ¿Ah? Pero ojo, independientemente de eso, uno mirando un poco lo que ha pasado con los escándalos en el ejército, estoy hablando de los escándalos especialmente económicos, el mal manejo de plata, carabinero, viendo también situaciones específicas como por ejemplo de repente esa polémica que se armó respecto de que no sabían los carabineros qué es lo que estaban disparando o de repente que no seguían el protocolo que correspondía. Derechamente y sin ánimo de menoscabar a la institución, porque yo en eso creo que siempre hay que hacer la diferencia. Una cosa es la institución y otra cosa son las personas que de repente hacen algo incorrectamente, sea por negligencia, o sea,
no querer hacer daño, pero lo causan igual, o con dolo, o sea, ya cuando ya hay una intención de causar un daño. Pero no sería bueno que, bien en serio como país, estudiáramos reforma a los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile para mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, el caso de Carabineros, que existan dos escalafones, ¿no le hace mal a eso? ¿No sería bueno que hubiera también una sola escuela de Carabineros? Mira, yo creo que primero las reformas, cuando se plantean, hay que mirar la peculiaridad de las diferentes instituciones armadas. Y la cultura militar, y la cultura naval, y la cultura aérea, por ejemplo, que las que yo conozco más de cerca, tienen profundas diferencias. La forma como se desarrollan las acciones bélicas en el terreno requiere una supervigilancia y una forma de actuar distinta a lo que ocurre al interior de un buque de guerra, que es una especie de colmena donde cada persona actúa independientemente y no puede estar siendo observada porque está dentro de una colmena. O el aviador que sale a atacar y vuelve en la tarde y se va en un búho a su casa, porque son otras guerras distintas, digamos. Eso va conformando culturas, formas de ser, hábitos y formas de entrenamiento distintas. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay ninguna receta general. Hay que llevar, digamos, ¿cómo se llama? La aplicación de la modernidad a cada organización. Y segundo, siempre es necesario que existan escalas jerárquicas de acuerdo al grado de conocimiento. Y ese problema que tú dices de un solo escalafón, eso está resuelto hace muchos años porque existe lo que se llaman los oficiales de mar o los traspasos desde un escalafón a otro dependiendo de la idoneidad de las personas, su calificación o su resultado en curso determinado, le permiten, por ejemplo, a un cabo postular a ser oficial. Ya. O sea, en esa perspectiva, Enrique, ¿hay desconocimiento de la población sobre lo que es la vida militar, la profesión militar? Exactamente, yo creo que ahí está nuestra gran misión, de esta pequeña organización, de tratar de dar a conocer lo que es la profesión militar. Porque en la medida que nosotros escribamos sobre eso y contemos estas cosas que estamos conversando y sean de dominio público, entonces la gente no puede comenzar a tener una visión tan, ¿cómo se llama?, superficial del tema. Y, y, en, ¿Mm? y en esa perspectiva, Enrique, perdón, sí, sí, Enrique, sí, eh, la familia militar, sea tanto la activa como la que está en retiro, eh, ¿se siente identificada con la política, con los partidos políticos, con algún partido político, o están abandonados? Esto es un poco la conversación que tuve el otro día en Ciudadanos en Línea a propósito del mundo evangélico. Y Claro. Fernando nos cuenta de que los evangélicos, por un tema doctrinario, tienden a alejarse del mundo terrenal y no participar, por ejemplo, de la vida política. Bueno, planteábamos en esa conversación que eso puede ser dificultoso porque es gente importante que tiene opinión y que debería incidir, por ejemplo, con su voto en quiénes son los que nos gobiernan. ¿Pasa algo parecido tal vez en el mundo militar, una desconexión entre sus intereses, sus deseos, sus preocupaciones y los políticos? Bueno, yo creo que el mundo militar ha sido bastante maltratado después del gobierno militar. O sea, ha habido, digamos, no vamos a hablar del caso de los detenidos, de personas procesadas por causas de derechos humanos que están en Punta Peuco, que hay muchos casos que se les aplicó, a todos se les aplicó el antiguo sistema procesal penal. Bueno, ese es un tema que da, pero independientemente de eso, la familia militar siempre ha estado decepcionada un poco de los políticos, porque no se acuerdan de los militares solamente cuando están asustados y dicen, que intervengan los militares para que nos salven. Entonces yo creo que esa es una sensación de decepción que existe en la familia militar por la política y que se ha ido generalizando al resto de la población, porque en realidad no es un caso solamente de los militares, sino que los políticos tienen 7 y 8% de popularidad o de prestigio, digamos, en las encuestas por alguna razón, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora, yo creo que es distinta la participación política activa en cargos públicos, por ejemplo,
que lo pueden hacer muy bien. Tenemos el caso del almirante Arancibia, en fin, hay varios que han tomado el rol de cargos públicos. Pero Almirante yo creo decía que tengo entendido que es parte de los constituyentes, ¿no? claro, salió elegido en la Convención Constitucional y antes fue senador por la UDI. Bueno, él ha desarrollado una carrera política por su propia vocación personal, pero independientemente de ese caso, yo diría que lo importante es que todas las personas voten. O sea, si yo estoy decepcionado de la política y no me gusta cómo están haciendo las cosas, lo que tengo que hacer es elegir buenas personas para la política y no puedo abstenerme del deber cívico de ir a votar. Entonces yo creo que ahí está, entonces yo me puedo pasar al otro tema que teníamos pendiente. Tú dijiste, tú tienes dos sitios web. Bueno, Claro. el sitio web de Sinergia Democrática, ellos tenían un sitio general de información, pero desarrollamos este otro que se llama Democracia Digital ahora, y que lo que pretende es atraer a las personas para que marquen su voluntad, su preferencia por un determinado candidato y lo compartan en redes sociales, de manera de que se vayan potenciando las candidaturas. O sea, ¿cuál es el objeto de que exista un sitio de este tipo? De que uno pueda ver que la curva de tal persona, y si yo me meto a lo que tú me decías, el distrito de los lagos, está esa persona que yo creo que es la mejor para ser diputado, para ser senador o para ser consejero regional. Eh, es una pelea un poco contra la corriente porque no existe el hábito de participar en política y también existe la comodidad de no tener que estar entrando a un sitio y votar. Hay que hacerlo lo más fácil posible porque la gente es renuente de entrar a los sitios. Y Mira, como te digo, aquí estoy mirando el sitio, ¿ah? Y lo estamos mostrando también a nuestros amigos en el programa. Por ejemplo, dice ya Democracia Digital, demodigital.cl, en fin, bueno, también hay un logo ahí de Sinergia Democrática, en fin, y hay 5 candidatos en este momento en el sitio, que son Ignacio Briones, el precandidato de Bópoli, Mario Desbordes, el, no sé, yo creo que este es candidato muerto caminando, Mario Desbordes de Renovación Nacional, José Antonio Cast, del Partido Republicano, Joaquín Lavín, de la Unión Demócrata Independiente, el eterno candidato, digo siempre, y Sebastián Sichel, el que algunos dicen que el tapado de la moneda o de Piñera como candidato independiente. Yo no sé qué tan independiente, esa es otra discusión de eso, los independientes ahora tienen más caras que, en fin. Pero aquí, por ejemplo, no hay otros precandidatos, no está Boris, no está Jadwe. ¿Eso no es discriminatorio? ¿Por qué? A ver. es una semidemocracia. No, lo que pasa es que Es una está muy democracia claro que dirigida, protegida. lo que pasa es que el sitio dice claramente, y es una cosa que no la teníamos antes, tiene 6 logos, si tú te fijas. A ver, Debajo de Sinergia Democrática tiene seis claro. logos. Tiene Evópoli, un claro. logo de Evópoli, están ordenados en forma alfabética. Evópoli, Independiente, ¿Ya? ¿cómo se llama? Algo Nacional Ciudadano, el Partido ya. Nacional Ciudadano, el Partido Republicano, Renovación Nacional, el Partido Republicano Regionalista Independiente y la UDI. O Ya. sea, Oye, están hay como 2 partidos que no tenía idea que existían. Ese partido nacional que estás mencionando. Ya, Ciudadanos, sí, se creó en la región de los lagos y se está tratando de constituir en Santiago y en Valparaíso. ya. O sea, es Es, reciente. muy reciente, muy Ya, reciente. perfecto. Así que, bueno, nosotros tenemos, digamos, ese son los autos que vendemos. O sea, hay comercializadoras de los Nissan, otros de los Toyota, en fin, otros de los autos norteamericanos y otros de los autos chinos, pero nosotros, nuestra comercialización va por ese lado. Así que yo creo que la gente que entra al sitio no tiene dudas de que si no está el logo de su partido, obviamente no va a encontrar a ningún candidato de su partido. Y Oye, tratamos de hacer, ¿y cómo va esta perdón, votación hoy día? mira, no le he promocionado porque todavía estoy terminando de armar el sitio Ya, y lo que estamos haciendo también es buscando la manera de hacerlo más fácil posible. Entonces, si tú te fijas, hay un buscador arriba, en el centro, y dice, sí. ¿no es Busca por cierto? comuna tus candidatos. Entonces, lo que tiene que usar la persona, yo llevo, qué sé yo, Ancud, y ahí el buscador te va a mostrar, ¿no es cierto?, los candidatos
el distrito de senadores o de A ver, diputados. yo voy a buscar acá la comuna donde yo vivo, que yo vivo en Rancagua, que es la capital de la sexta región. A ver, a mí me aparecen dos resultados. Dice, a ver, dice octavo Higgins, Democracia Digital, senadores O'Higgins, Comuna Rancagua, y después dice distrito 15, 18. Voy a abrir esos vínculos porque Sí, son claro, resultados, igual que en Google aparecen resultados, y ahí te va a ya me llevar a otra aparece página. candidatos a 3 escaños de senador, vota y comparte en redes sociales. Ah, ya, todavía no hay ninguno, están los espacios nomás. Claro, le pusimos Ah, ¿cómo se llama? En la portada que van a estar disponibles a contar del 24 de agosto, que es la ya, fecha de inscripción de los o sea, aquí candidatos. van a aparecer entonces. Exactamente. Ya. Entonces, tú vas a entrar a Rancagua y te va a llevar o a los diputados, o a los senadores, o a los consejeros regionales. Y tú le pones un clic y cuando este like button tiene la posibilidad que cuando tú pones like, te abre unos logos y tú puedes llevar ese comentario a Facebook, a Twitter, a YouTube o a Instagram. Entonces es una forma de visibilizar a los candidatos de la centro derecha. Porque Exacto. estoy bien, Enrique, y vamos a hacer ya la primera pausa, pero antes de eso, estoy bien cuando digo los candidatos de la centro derecha, ¿es una adecuada definición esta Yo para este sector? muy bueno, yo agregaría derecha e independiente. Ya, Porque el derecha. Partido Nacional Ciudadano y el Partido Republicano están más a la derecha de Chile Vamos, por decirlo de alguna manera. Y precisamente hablemos un minutito de republicano. Yo sé que en la centro derecha hay algunos problemas con republicanos. Hay sectores como Evópoli que dicen que los republicanos no le hacen bien al sector, que son extremistas y cosas por el estilo. En fin, de hecho, también te quería preguntar sobre el tema del pinochetismo, pero lo dejemos un poquito más para adelante. Sin embargo, Teresa Marinovich arrasó y creo que incluso arrastró al otro candidato Monkever en el distrito 10, creo que es el suyo, Exacto. y se ha convertido, ya lo era a mi parecer, pero claramente después de la elección como miembro de la Convención Constitucional, se ha convertido en todo un personaje de una derecha, no sé, dura o no. ¿Cómo calificas tú esa posición de algunos de que poco menos que quieren que los republicanos vayan aparte y no vayan en una coalición de centro derecha para las próximas elecciones? ¿Qué te parece esa postura, esa opinión? Mira, a mí me parece que hay en esta derecha nueva, por decirlo, porque son partidos que están recién constituyendo, en el Partido Nacional Ciudadano hay varios exmilitares también, y en el Partido Republicano hay como una cierta fidelidad a los principios. Y en política y amores, como decía la pérgola de las flores, ¿no es cierto? Siempre hay que decir que sí, pero después hago lo que me conviene a mí. Entonces, se ha visto, especialmente en el caso del retiro del 10%, el matrimonio igualitario, te podría decir muchas iniciativas parlamentarias que algunos representantes de partidos tradicionales se dan una vuelta en el aire y cambian su postura y transigen con los principios. Entonces, ahí está la frase de Díaz Ayuso, la que salió elegida como presidenta de Madrid, y decía que no hay que transigir con los principios por ser popular. Las elecciones se ganan todos los días. Y para hablar precisamente de los principios, de los valores, de aquellos elementos que de alguna manera pueden ser representativos de este sector, vamos a hacer la única pausa realmente de esta entrevista con Enrique Cordovés Pérez, y volvemos en un minuto para seguir conversando de Enrique, de lo que hace en Demo Digital, en COSUR y este proyecto de centro derecha para levantar un poco al sector. Vamos y volvemos de inmediato. Estamos conversando ya en la segunda temporada de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano 2021, en esta ocasión con Enrique Cordovés Pérez, miembro en retiro de las Fuerzas Armadas, que hoy día administra COSUR.cl,
un sitio de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Chile, y también en otra arista, una arista ya deliberante, viene siendo, demodigital.cl, un espacio que viene de alguna manera a aglutinar, a apoyar a la centro derecha, que a rato, Enrique, pucha, parece una centro derecha que se desarma, que cada vez, y eso lo conversamos antes de ir a la pausa, cada vez parece que se desdibuja más, donde los principios, los valores, las ideas casi no existen o se abrazan las ideas de otros. En fin, y ojo, no estoy diciendo que no sea bueno conversar con otros y de pronto llegar a ciertos acuerdos, pero cuando se llega a un acuerdo con una renuncia absoluta de los principios y valores de cada uno, uno dice, bueno, ¿dónde está entonces la consecuencia? Enrique, cuéntanos un poquito. A partir de la contingencia, a partir de lo que ha pasado en Chile los últimos meses o años, ¿cuáles son, a tu parecer, aquellos temas que han dañado al sector, que han dañado a la centroderecha, que han dañado a la familia militar, y que tú esperarías que los candidatos que vienen ahora para las próximas elecciones pudiesen representar de mejor manera? Bueno, ahí voy a salir con como el cuento de los fenicios. Uno sale con su teoría, digamos, la misma teoría de siempre, pero la verdad es que a mí me tocó el privilegio de participar en la honorable Junta de Gobierno con el almirante Merino en la Oficina de Estudios Sociológicos, y en los años 86 al 89, y la verdad es que vi por dentro el funcionamiento de la Junta, de las comisiones, el profesionalismo de las personas por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y el intento de desarrollar un proyecto de país a largo plazo. Vino la llegada de la democracia, la cual también ante Merino hay que dar fe de que fue uno de los principales impulsores de que se volviera a la ley de los partidos políticos, que son los mecanismos de participación ciudadana básicos que permiten darle estabilidad al sistema democrático. Y bueno, pasaron 30 años, estamos viviendo en 2021, y lo que hemos visto es que hemos tenido el desarrollo de un modelo económico que ha funcionado extraordinariamente bien desde el punto de vista técnico y que ha causado admiración en muchos países, y ven América Latina y Chile es el jaguar, el que lo hizo fantástico. Pero lo que se desconoce es que existe una cultura muy antigua que viene de los años 30, en que existe el convencimiento de que el Estado es el proveedor de todas las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque sociológicamente, cuando se produjo la migración del campo a la ciudad, el patrón del fondo, que era el que proveía todas las necesidades de las personas, fue reemplazado por el Estado. Y culturalmente, en la mente de muchas personas, no está la mentalidad, ¿cómo se llama?, emprendedora, sino que está una mentalidad muy dependiente de lo que el Estado tiene la obligación de darle. Y eso lo hemos visto en casi todo, desde el retiro del 10%, desde todas las demandas que se hacen para que el Estado solucione a las personas. Estamos viviendo una situación de emergencia, es natural, y Chile ha hecho un esfuerzo extraordinario. El Tesoro chileno, para no hablar de nadie en particular, ha desembolsado muchos recursos para poder tratar de llegar a todas las personas. Quizás no se llegó a todas, pero comparativamente hablando con cualquier país del mundo, salvo Estados Unidos, estamos muy bien en ese esfuerzo. Pero lo que existe es una desconexión entre un modelo económico liberal y una cultura estatal que predomina en la población. ¿Qué faltó? ¿Qué se podría haber hecho mejor? Haber desarrollado una mejor educación pública, motivando los valores de la empresa. Y no quisiera ser muy detallista, pero no puedo dejar de mencionar que existe la ética protestante, que mencionábamos en el programa el otro día, en términos de que las personas, el protestante, como leía la Biblia y no tenía el sacerdote que le daba la absolución y le decía que se iba a ir al cielo, entonces tenía que encontrar algún signo de que se iba a salvar. Y la salvación se manifestaba en el éxito de sus negocios en la tierra. Ese es, en resumen, lo que dijo el sociólogo Max Weber. Y esa es la ética protestante. Pero esa cultura, esa forma de pensar, esa forma de ver el mundo, es diametralmente opuesta a la latina.
que viene de una hacienda española, de un Madrid que controlaba todo a miles de kilómetros de distancia, y de un Chile que se desarrolló durante el siglo XX con una mentalidad de un Estado proveedor, un Estado empresario. Entonces, lo que hemos vivido estos 30 años es este desarrollo que va como chocando con esta cultura. Y cuando viene la crisis, emerge la cultura y se produce el fenómeno de la erupción social que tuvimos en Pero 2018. sí, pero a ver, Enrique, yo en términos generales comparto ese análisis, y no solamente yo creo que mucha gente, o sea, la adopción de políticas liberales o neoliberales en la economía, particularmente chilena, el aposamiento de los fondos provisionales que han generado la posibilidad de financiar muchos negocios, de que el desarrollo del país cada vez sea mayor, eso yo creo que en términos generales la gran mayoría está de acuerdo que es o ha sido así. Pero la pregunta que uno se hace, tal vez no falló el modelo cuando dejamos solamente a la libre iniciativa y al ráscate como puedas, cuestiones que son tan fundamentales, porque mira, yo tengo un ejemplo sencillísimo, y esto lo hablaba con gente de distintos sectores. Cuando una persona se enferma de una enfermedad grave y de pronto se encuentra con un servicio de provisión de salud público, que precisamente los miembros de las Fuerzas Armadas no van a los hospitales públicos propiamente tal, sino que son sus propios hospitales, en fin. Y resulta que la provisión de ese servicio de salud es regular y a veces derechamente mediocre. ¿Qué hace una familia de clase media que quiere salvar a su pariente, a su familiar que está enfermo? Se va a meter a una clínica privada que si no tiene una buena cobertura de un ISAPRE, sabemos cuántos son los que están en ISAPRE en Chile, te sale un dineral esa atención. Yo conozco personas que han quedado endeudadas en varios millones de pesos sencillamente por querer salvarle la vida a un familiar por confiar en la prestación de un prestador privado. Y te podría poner otro ejemplo. ¿No hay una falla tal vez ahí del modelo que no el país no supo enfrentar? Y esto quiero decirlo con total claridad. Estamos hablando de que se le echa mucho la culpa al modelo, pero resulta que el modelo siguió siendo administrado por grupos de centro izquierda precisamente durante muchos años, que después viene a arrancar vestidura. Pero independientemente de eso, Enrique, no hemos fallado como país en proveer estos llamados derechos sociales tan fundamentales como por ejemplo el acceso a buenas prestaciones de salud sin importar la economía o la capacidad adquisitiva de las familias? Mira, me acordé de la página 5 de la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno del año 1974, ¿Qué que dice más o menos eso? decía que había que conjugar la libertad personal con el desarrollo económico y con el bienestar de las personas. Entonces, yo no le pediría a la economía, que yo la veo como un relojito que funciona bien, que si tú lo desarmas, se lo rompe y ya no te da la hora, es un reloj mecánico, digamos. Sino que el responsable es el Estado. O sea, no puede ser que un sistema tan bien pensado como el de capitalización individual se demoraran 20 años en darse cuenta de que el 10% de cotización era insuficiente. ¿Cómo el Estado, gobierno A, B, C, D, F, durante todo este periodo no actuó para prever de que esas personas iban a quedar con una mala pensión si es que no se subía la cotización? Porque los sistemas de caja antiguos, por ejemplo, tenían del orden del 28, 30%, 20 y tantos por ciento, incluso hasta 30, dependiendo de la caja, que se bajó al 10. Y en realidad, porque se pensó que esa fue muy optimista de que los fondos iban a ser extraordinariamente productivos, pero no pensaron que las personas iban a tener ventanas de no cotización, pérdida de empleo, en fin, empleos irregulares. Entonces, la cotización tendría que haber sido el 18%, por decir algo. No se pensó en que la salud debería requerir, la salud pública tendría que competirle con la salud privada de igual calidad, con mayor aporte del Estado. Ya han habido muchos aportes del Estado en salud, en educación, pero no se ha invertido mejor, como dicen algunos. Hay que invertir mejor, hay que invertir bien, hay que invertir con eficiencia. Mejorar la salud no significa aumentar la cantidad de enfermeros, por decir algo.
Significa a lo mejor tener un hospital digital que llegue a todos los rincones de Chile. Significa, ¿Por qué funcionan bien los hospitales de las Fuerzas Armadas, el hospital de Carabineros? ¿Por qué funcionan bien? ¿Cuáles son los elementos que tiene un hospital de ese tipo que lo hace que funcione bien? ¿Y por qué ese nivel no lo ve uno de pronto, por ejemplo, en los hospitales tradicionales públicos? ¿Qué harías tú? Porque, mira, yo tengo una opinión de que yo siento que de repente un porcentaje importante de los funcionarios públicos, casi en cualquier área, no hace la pega. Hay, hay un problema tal vez ahí de eficiencia, hay un problema de control, hay un problema de liderazgo, de sí, yo no motivación sé también. cómo funcionan los hospitales públicos, no estoy interiorizado al tema. Lo que sí te puedo decir que en los hospitales de las Fuerzas Armadas existe un equipo profesional directivo muy eficiente que no tiene ningún sueldo extra por hacer esa actividad, sino que tiene su mismo sueldo normal, digamos, que le corresponde al grado determinado, y trabajan con profesionales civiles que están dentro de una serie de reglas que se cumplen. No son los médicos que están registrados y no llegan a cumplir sus turnos porque las cosas en las Fuerzas Armadas se cumplen. Entonces yo creo que hay una buena administración. Yo creo que básicamente es esa vieja práctica de la administración, de que cada persona tenga su función y que la cumpla y que no vengan todas estas enfermedades eternas, digamos, de personas que faltan. Yo tengo una hija que estuvo de TENS trabajando en un hospital. Y bueno, le tocaba hacer montones de reemplazos porque la fulanita, la sutanita y no sé cuántos llevaban como 2 meses de licencia. Entonces, cuando no existe la responsabilidad, por eso digo yo, es un tema bastante importante, el tema cultural, porque somos estupendos para exigir derechos, pero somos malos en general para cumplir deberes. Yo creo que, mira, una buena administración y personas conscientes de los deberes hacen resultados. Por ejemplo, ahora en la emergencia, que Chile funciona muy bien en la emergencia, el personal de salud, de la primera línea de salud, ha entregado hasta su vida y lo han hecho estupendamente bien, porque estábamos frente a una emergencia, ¿me entiendes? Pero debería ser una conducta permanente en todas las actividades del ser humano, de que construir el país lo hacemos todos, y eso lo hacemos desde el fondo de nuestro ser, con un querer hacer las cosas, con un deseo de que las cosas se hagan bien y sean mejor, y no regañando todo el día y sacando la vuelta y diciendo que no me pagan lo suficiente, porque yo quiero comprarle esta zapatilla a mi hijo y no se la puedo comprar. Me acordaba mientras hablaba de que, por ejemplo, cuando la expresidenta Michelle Bachelet se le detectó un aneurisma, fue operada inmediatamente en el hospital militar. Entonces Sí, uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué Michelle Bachelet, expresidenta, socialista, es operada en hospital militar y por qué un ciudadano común y silvestre, si se le detecta una enfermedad de ese tipo o un riesgo tan grande como el tener un aneurisma o la posibilidad de un aneurisma, no recibe la misma atención? Esas son las pero preguntas que uno se hace. Pero quizás alguna cosa que no sabías que desde hace un tiempo a esta parte, no sé, hace unos 10 años, una cosa así, los hospitales de las Fuerzas Armadas están abiertos como hospitales para cualquier persona. ¿Ya? O sea, no solamente atienden a personal de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? O ¿Están sea, dentro de algún sistema como de libre elección? Porque también es una cuestión que yo la he visto, que la gente habla muy mal de FONASA, FONASA aquí, FONASA allá, y confunden FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es el sistema de financiamiento, con los hospitales públicos. Yo les cuento a la gente, nosotros, mi familia, toda la vida no hemos atendido FONASA y hemos utilizado la modalidad de libre elección que te permite atenderte casi en cualquier hospital o clínica privada con los estándares de servicio de esas clínicas. Entonces, lo que tú estás diciendo es que hoy día una persona podría atenderse en un hospital de las Fuerzas Armadas a través, por ejemplo, de FONASA. ¿Tú sabes algo sobre eso? no sé exactamente cómo, pero lo que sé es que las personas que yo metiendo con un sistema de privado, porque como trabajé en la Cámara tantos años, estoy en el sistema de la Cámara de Construcción, pero colegas míos que son militares o aviadores, eh, tienen que esperar en la fila igual que las personas que vienen de afuera que no tienen nada que ver con la institución. Ya. Entonces eso debe ser como tú dices, con un convenio FONASA.
Mira, es muy interesante el dato que estás dando, ya lo saben amigos, para que empiecen a averiguar, porque de hecho, y tú lo mencionaste muy bien, en la pandemia el sistema público y el sistema privado han trabajado muy bien, bueno, bajo la dirección también del Ministerio de Salud, y bueno, y el estado de emergencia que le da facultades al gobierno y al Estado para poder presionar y ordenar que se hagan ciertas cosas, si no tampoco tal vez no funcionaría, y ha demostrado una gran capacidad para enfrentar la emergencia y los efectos de la emergencia. Entonces uno se queda con la sensación de que sí, en materia de salud podemos hacer mucho más en condiciones normales y no que sea siempre ante la emergencia. Parece que Chile tiene esa cosa de que cuando nos presionan nos movemos. Hagamos una teletón por los niños y ahí lo hacemos. Y después nos olvidamos el resto del año de los niños, de las personas con discapacidad y cosas por el estilo. Interesante punto, Enrique. Pero volvamos un poquito a lo que partimos en este segundo bloque de tu entrevista. ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellas cuestiones que de pronto tú notas que no están bien representadas del mundo militar, de la centro derecha, en el mundo político? ¿Qué candidatos o qué personas existen, no han existido, o cuál debería ser el perfil de una persona que aspirara a representar a este sector en las próximas elecciones, por ejemplo? Ahora, yo no sé si el sector de los militares en retiro tenga que tener una representación como una, comillas, bancada militar que en algún momento existió. Yo lo que entiendo es que deben haber parlamentarios que estén interiorizados de lo que son las Fuerzas Armadas, las mantengan como instituciones en los roles que tienen y no desconozcan la importancia que tienen en otros aspectos distintos a la guerra. Porque toda la gente piensa en las Fuerzas Armadas exclusivamente en las situaciones bélicas. Pero hay dos roles que son muy importantes. En el Consejo de la Sociedad Civil es un tema que hemos discutido muchas veces y ahora precisamente teníamos un estudio sobre la nueva Constitución y cómo deberían estar las Fuerzas Armadas representadas en la nueva Constitución. Y ahí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen un rol que se desconoce, que es el rol del aporte económico que hacen. Las Fuerzas Armadas... ¿Cómo es eso? A ver. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen la industria militar. Tenemos tres grandes industrias que son FAMAE, ASMAR y ENAER. FAMAE es la fábrica y maestranzas del ejército. ASMAR, los astilleros de la Armada. Claro. Y ENAER, la empresa nacional del espacio, algo así, ¿cuál es? Exacto, del aire y del espacio. Ya, perfecto. Y bueno, entonces nosotros sabemos en este momento que se está construyendo un rompehielos en Chile. Se han construido 4 barcazas, se han construido una serie de embarcaciones menores de la Dirección del Territorio Marítimo y se piensa construir fragatas, porque resulta que a la larga, como decía el almirante Leiva, que recién dejó su cargo, los buques, cuando uno compra estos autos usados, digamos, se convierten a los 10 años en un cacho que hay que vender y sale cada vez más caro estar cambiando autos usados en vez de construir un auto de acuerdo a sus propias necesidades. Así que bueno, además que también hay muchos mitos porque no tiene sentido que cuando uno construye un buque, la parte del casco es alrededor del 20% y el 80% son las máquinas y los sistemas de armas, digamos, y los sistemas de detección. Y esas cosas se compran y se instalan y se arman, digamos. Entonces, la ENAER está en un proyecto ambicioso y maravilloso de desarrollo espacial. Vamos a tener ¿cómo se llama? Un enjambre de satélites que nos van a permitir, en posición geoestacionaria, que nos van a permitir tener un control del tráfico marítimo, ver las áreas de desertificación, cómo avanza la sequía, cómo están los cultivos, cómo es el derretimiento de los glaciares. O sea, son aportes directos a la economía nacional. O sea, tú dices que son verdaderas industrias que de alguna manera no están bien consideradas en el mundo político. Yo creo que no se le ha visto la perspectiva que tienen. Hay países que viven de la industria militar sin no han tenido nunca una guerra, digamos. Absolutamente, absolutamente. Los países nórdicos. Entonces, nosotros tenemos que valorar la industria militar. Suecia creo que construye mucho barco. ¿Quién? Suecia creo que construye mucho barco. Sí, y no tiene ni siquiera mar. No, sí tienen mar, ¿Tienen mar? Construyen. Sí, construyen. Y los ingleses también son muy buenos constructores, los holandeses. Bueno,
La otra cosa que también hay que mencionar es que existe el apoyo a, ¿cómo se llama?, las fronteras interiores. ¿Quiénes están en Villa O'Higgins? ¿Quiénes están al norte de Guillén de Gaya? ¿Quiénes están en el límite de la Pampa con Perú y Bolivia? Son los militares y ayudan a todas esas comunidades. En fin, ese es un rol económico muy importante que no se considera. Y desde el punto de vista cultural, las Fuerzas Armadas proveen personal especializado porque salen relativamente temprano al retiro, alrededor de los 50 años como promedio, algunos los 60, algunos los 40, y esas personas se insertan en la vida civil siendo profesionales o técnicos, después de haber recibido una formación de carrera, y los que operaban la torre de un tanque, de repente son los operadores de una grúa en la minería. Entonces son muchas habilidades y técnicas que se aportan como mano de obra a la economía nacional. Y para qué decir de todos los cursos de capacitación que ahora tienen los que hacen el servicio militar. No solamente te dan una formación donde te enseñan a disciplinarte, a respetar, a cumplir tu deber, a amar a tu patria y vestir un uniforme y servir a los demás, sino que además sales con un cartón técnico que te ayuda y que no solamente le ayuda a él, sino que es una contribución al país. O sea, las Fuerzas Armadas, además de la guerra misma, tienen aportes económicos y culturales importantísimos. Y en otros aspectos, Enrique, lo valórico, por ejemplo, ¿qué cuestiones le preocupan, les molestan o al revés desearían que fueran impulsadas en Chile? Por ejemplo, ¿qué notas tú respecto de situaciones como el matrimonio igualitario? Que uno tiende a pensar de que la gente que se opone al matrimonio igualitario, que básicamente es el matrimonio homosexual, lo hace por un conservadurismo vinculado con que la institución del matrimonio, como institución milenaria realmente que lo es, siempre ha definido el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Entonces, y además como se legisló con el acuerdo de unión civil, se suponía que con eso se dejaba cerrado el tema. Hay temas valóricos, por ejemplo, que afectan al sector, al mundo, a la familia militar, que tal vez debieran ser mejor tratados en la política contingente. Bueno, ahora que tú dices matrimonio, si tú vas al origen de la palabra, en latín es matris monus, una sola matriz, o sea, un solo vientre, una sola mujer. Entonces, es culturalmente una tradición milenaria, pero existen los movimientos, entiendo yo, de LGBT, no sé cuánto, bien largo, Sí, porque vienen más letras todavía porque en realidad en materia de diversidad sexual la amplitud es enorme. pero lo que está claro es que los sexos son dos y los géneros pueden ser diversos dependiendo de la percepción psicológica de la persona. Entonces, es legítimo que las personas tengan esa percepción de su sexualidad, pero eso no necesariamente lleva a alterar la institución del matrimonio. Yo soy católico y desde mi punto de vista personal, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, el AVE o el acuerdo ¿cómo se llama?, de vida en común, AVE, Claro, algo así, ABC, Acuerdo de Vida en Común, claro. ese acuerdo de vida en común soluciona una serie de problemas porque, por último, las personas tienen la libertad de convivir, a personas del mismo sexo, tienen la posibilidad de que se apoyen unas a otras y que puedan heredar del otro. Hay una serie de temas legales que se solucionaban con eso. Pero el esfuerzo por poner el tema del matrimonio igualitario es como el reconocimiento al tercer sexo o al cuarto, al quinto, al sexto. Es parte de la contienda cultural que estamos viviendo. ¿Tú sientes que ese tipo de temas afectan al sector, que la derecha ha sido incapaz tal vez de defender posturas más tradicionales, más conservadoras, porque no los traten mal, por ejemplo? Mira, yo creo que las personas tienen que ser consecuentes con sus principios. Ahora, él puede ser de derecha y pensar en el matrimonio igualitario. Y a lo mejor hay alguien de izquierda que no cree en el matrimonio igualitario. Yo creo que es un tema bastante transversal, que se le achaca directamente a la derecha, pero yo creo que es transversal. Y las personas deben actuar de acuerdo a sus principios y ser consecuentes con ellos.
Entonces los que son católicos y se declaran católicos tienen que manifestar la fe, no esconder la lámpara debajo del escritorio. ¿Sí? Eso, socioculturalmente hablando, ¿tú dirías que hay ciertos elementos distintivos del sector, como por ejemplo el catolicismo, cierto nivel de conservadurismo? ¿Qué observas tú respecto, por ejemplo, de esta nueva discusión que también vuelve otra vez el aborto libre? O sea, se despenalizó las causales, se despenalizó el aborto. Hoy día hay 3 causales por las cuales se puede practicar aborto sin que haya una condena de carácter penal, pero sin embargo hoy día hay candidatos que están optando por el aborto libre, o sea, prácticamente no se requiere una causal para hacerlo. ¿A ti te parece que ese tipo de ideas prenden o no prenden en un sector como el tuyo? Yo no sé si achacarle solamente a mi sector, pero ¿qué pasa de la mayoría silenciosa, esa 60% que no vota, que no opina? No sabemos, porque realmente lo que más nos llena de información son determinadas publicaciones. Y yo me atrevería a pensar de que existe un esfuerzo deliberado por un cambio cultural en términos de permitir cosas que estaban prohibidas o que se consideraba que no eran correctas o que eran malas, entre lo dicotómico de bueno y malo. Entonces, ese esfuerzo cultural es deliberado, o sea, se quiere pretender un cambio cultural. Y siempre la política debe establecer un marco de referencia. Y cuando esos marcos de referencia se pierden, se produce la anomia. O sea, un país, o sea, el estudio, los típicos estudios de Durkheim de los suicidios, ¿no es cierto? Los suicidios aumentan cuando las normas son demasiado exigentes y las personas se sienten tan oprimidas que se suicidan desesperadas por ejemplo, el totalitarismo de lo que fue la Unión Soviética. Pero también los suicidios aumentaban en Suecia porque todas las normas se habían liberado. El exceso de la norma y la falta de normas atentan contra la vida humana. Ese es como el colofón, digamos, de Durkheim. Entonces lo que existe es una tendencia a irnos hacia el lado de las pocas normas, de ir derribando ciertas barreras, ciertos límites, y eso hace que nos vayamos hacia una conducta anómica, que es falta de normas. Y la conducta anómica no es buena para la sociedad. Y tú has mencionado varias veces esto de una contracultura o de una lucha cultural. Y en materia de cultura, ¿cómo está la derecha? Porque uno de repente observa que no hay poetas de derecha, no hay músicos de derecha. Alberto Plaza lo hacen, lo, lo destruyen en redes sociales. Muy valiente Alberto Plaza, cuenta con mi admiración realmente. En fin, aparte de que creo que es un gran artista además. Eh, y la verdad es que comparto mucho sus valores, eso quiero decirlo también con claridad. Pero parece que justamente hay gente que dice, oye, yo pienso de tal o cual manera, pero mejor no lo digo porque si no me van a tapar a grosería, me van a funar. ¿Qué piensas tú respecto de esto? ¿Crees que hay algo de eso, que hay gente que tal vez tiene ciertas ideas y no las dice porque dice, oye, me van a maltratar en redes sociales o públicamente? A ver, el cuaderno del carciero de Antonio Gramsci. Gramsci en su oportunidad dijo que no era necesario utilizar la fuerza para hacer caer los regímenes políticos y que se podía lograr el comunismo, que era el ideal de Marx, a través de un cambio cultural. Porque si uno cambia los valores, cambia las instituciones, y al cambiar las instituciones logras el poder político. Entonces, el granchismo y antes el de Lukács son, ¿cómo se llama?, esfuerzos que yo creo que hay personas que deliberadamente lo planifican y lo tratan de llevar a la práctica, y hay partidos que se alinean con ese esfuerzo para llegar a ese cambio cultural. Y hay otras personas que se sienten simplemente atraídas y se dejan confundir. Resulta que, ¿cuáles son los dos medios de culturización más importantes? La educación y la comunicación.
Desde niños te van enseñando valores. Todos los días en la pantalla, en la radio y en la prensa escrita te vas encontrando con mensajes. Y a mí me preocupan, por ejemplo, las declaraciones de Gabriel Boric y de Daniel Jadwe que salen hoy día en el Mercurio. Uno de educación y el otro de comunicación. De comunicación, que los medios, los empresarios que tienen empresas estratégicas importantes no pueden ser dueños de un medio de comunicación. O sea, los medios de comunicación tienen que ser estatales. Pregunta que está detrás de esa afirmación. Y la otra afirmación, bueno, no tienen por qué haber colegios particulares pagados en que lucren con la educación. ¿Significa que vamos a una segunda ENU? No se trata de mirar el pasado y volver a sacar los fantasmas. Podemos sacar los fantasmas de Pinochet o sacar los fantasmas de Allende. Pero en realidad eso trasciende, no sé si deliberadamente o casualmente, una idea de cambio cultural en dos agentes que son muy claves, que son la educación y la comunicación. Hay un avergonzamiento general de la derecha, de centro derecha, de su pasado. Por ejemplo, Pinochet. ¿Cuánto bien o cuánto mal le ha hecho Pinochet a la centro derecha? Hoy día, la izquierda se preocupa y lo hace muy bien recordando a todos aquellos que de una u otra manera participaban del gobierno militar, como si fuera un pecado eso, en toda su extensión. El pinochetismo sigue siendo algo pesado en la familia militar, o hay renovación, o hay gente que sencillamente dice, oye, eso a mí no me toca, soy una nueva generación, estoy totalmente en otra. Bueno, yo solamente puedo hablar de los militares en retiro. Ahora, respecto a los militares en retiro, yo creo que tuvimos un gobierno militar en que el liderazgo fue, por así decirlo, corporativo, hasta el año 1978, cuando salió el general Lee. Y posteriormente el general Pinochet asumió un liderazgo único. Ahora, siempre ha sido la persona que ha recibido la mayor cantidad de ataques, porque es como el fetiche de la izquierda. Aparece como la persona sobre la cual le podemos tirar todo clase de poder, lo podemos lapidar, digamos. Pero él condujo un proceso que después del liderazgo corporativo de la Junta, se fue traduciendo, digamos, en grupos de economistas y de políticos que son los que apoyaron la gestión desde los 80 en adelante. Entonces, el gobierno militar hay que mirarlo por etapas y qué es lo que se hizo en cada etapa y quién fue responsable de cada etapa. Entonces, claro, obviamente el reverso de la medalla es la violación de los derechos humanos. Y nunca se da vuelta la moneda, siempre se mira el lado del sello, digamos, nunca se ve la cara. Nunca se ve la cara del desarrollo económico. Entonces, claro, eso no le conviene a nadie. No puede haber un gobierno militar exitoso y que además entrega voluntariamente el poder en la fecha que está fijada 10 años antes. Claro, pero estamos de acuerdo que en la etapa, las acusaciones de violación de derechos humanos, obviamente que le hacen mal a cualquier gobierno, y eso no está bien. Pero no, en lo otro, Enrique, en lo económico, en la estructura política, en el desarrollo económico, no hay un avergonzamiento, no hay también una traición de los políticos tradicionales. Estoy pensando en la UDI, estoy pensando en RN, respecto de reivindicar el trabajo que se hizo en esa época, que ha sido la base de lo que tenemos hoy día y que siempre es perfectible, siempre es mejorable. ¿Hay algo de eso o los políticos tradicionales de derecha lo han hecho súper bien reivindicando esa labor? Bueno, habría que pensar, esas críticas generales de repente son muy injustas con algunos, pero yo diría que el peso del lado del sello de la moneda fue más fuerte que el otro y en una posición de yo no me quiero manchar con esta, no quiero que me salpique ni una gota de la posible violación a los derechos humanos que se cometen en tal periodo. Entonces yo prefiero lavarme las manos y sacar otro conejo del sombrero, digamos. Pero yo creo que los países evolucionan.
el gobierno militar tuvo determinados logros, los gobiernos de la concertación tuvieron determinados logros. Hay un continuo de país. Eh, Después, los cambios de rumbo han sido tan fuertes, digamos, que se ha perdido toda la energía en el avance, como decía un almirante que tenía yo. Hay que mantener los cambios, hay que hacerlos graduales. Pues si uno de repente cierra la caña de una banda y a la otra, inmediatamente después, como que cambia todo el equipo de la administración pública, cambian todas las políticas, y cuando ya terminó el periodo viene de nuevo el cambio. Entonces, en estas últimas alternancias, estos últimos 4 administraciones, hemos tenido una pérdida de avance. Entonces, lo que habría que invitar a la gente de derecha, de centro derecha y los de centro que se quieran subir, es tener un proyecto de país que continúe la evolución y que haga una cosa que es de sentido común. Dejemos lo bueno o sea, y eliminemos lo malo, mejoremos. ¿Cómo se llama en la empresa? El mejoramiento continuo. Eso es lo que nos falta, mejoramiento continuo. ¿Tú estuviste de acuerdo con el cambio de la Constitución, con generar toda esta Asamblea Constitucional? Mira, yo creo que no era necesario, tampoco era un tema que estaba en la primera mira, pero había una fuerza para tratar de generar un cambio más profundo, más que una evolución, una revolución, o sea, un cambio como esos 43 que decían convencionales que no iban a respetar las normas. Por ahí viene este esfuerzo, digamos, de tratar de cambiarlo todo. Si en realidad, Un intento de toma de poder. claro, porque cuando uno cambia la estructura de política, le es más fácil acceder al poder. Correcto. Hoy día, y con esto ya vamos finalizando esta conversación que ha sido muy interesante, Enrique, hoy día, ¿a quiénes tú ves que se perfilan bien como genuinos representantes de la centro derecha, de los mismos 5 candidatos que hoy día están en demodigital.cl? Mira, yo siempre he pensado que los más jóvenes la llevan. Yo creo que la imagen y la gestión de Briones fue muy positiva y alienta esperanzas de un discurso nuevo, no el mismo discurso que ha tenido la RN y la UDI y que viene de los últimos 20 años, 30 años. Yo creo que, ¿Está desgastada la RN y la UDI? yo creo que si tú no logras eh, cambiar la letra, puedes mantener la música, pero hay que cambiar la letra. Y nadie se ha preocupado de la letra, no de ayer, ni de antes de ayer, sino que la letra de mañana. ¿Cuál es la canción que vamos a cantar mañana? Y esa canción tenemos que mantener la música, que es la pauta que nos guía, pero tenemos que ponerle contenidos nuevos, contenidos frescos y decir, bueno, a lo mejor tenemos que tener un sistema de pensiones privado y un sistema de pensiones que funcionen de esta manera, encontrar soluciones imaginativas a los problemas, que conviva, como decías tú, la salud privada con la salud pública, que no se denoste a la educación particular subvencionada, que sea un complemento, que se regule, que se mejore lo que existe. Pero como te digo, esa vieja receta que las empresas usan, que es el mejoramiento continuo, pues tratemos de hacer algo mejor mañana. Exacto. Me imagino que Demo Digital se va a convertir entonces en un referente para la centroderecha. Cuéntame un poquito, ¿van a subir artículos, van a dar entrevistas, para que la gente empiece un poquito a visitar la página y prepararse a ver qué es lo que van a encontrar en ella? Mira, tenemos 2 objetivos. Uno primero es que aumente la cantidad de gente que entre y vote. Seguramente la persona que entró y votó probablemente no vuelva a entrar o Ya, vuelva a entrar otra vez. Nos interesa expandir el ámbito de participación digital, de manera de que más gente pueda conocer a las opciones que tiene y elija la mejor. Por así decirlo, sin hacerle propaganda, una especie de mercado libre de la política, digamos. Que yo puedo ya, buscar las jugueras de Aysén o la radio de Antofagasta y voy a escoger la que suene mejor o la juguera que meta menos ruido. Pero lo importante es que expandamos esto, la gente se sienta entusiasmada de marcar preferencia, porque así marcamos tendencia. Y al marcar tendencia, eso se puede traducir en voto. O sea, una de las fallas que tuvo
a mi gusto, las campañas que se hicieron para la convención, especialmente en la derecha y centro-derecha, es el menor uso de los medios de las redes sociales. Es también la menor cantidad de calle. Ese Ya. tipo de cosas se requieren en las campañas. Estábamos con la pandemia y todo, pero yo creo que ahora para noviembre no hay, con las últimas cifras, yo creo que vamos en una tendencia bajando de esta meseta que tuvimos en Ojalá, este mes. claro. Y ojalá, como decían los árabes, quiera Dios, podamos, ¿no es cierto?, llegar a tener participación ciudadana, llegar a escuchar a las personas, porque yo creo que las personas necesitan que las escuchen, necesitan que el parlamentario sea una persona de carne y hueso, y que lo pueda googlear, que se pueda meter ahí en el sitio y mirar qué es lo que dice en Facebook. Ah, eso es lo que dice, no es lo que... Entonces, que la gente haga un pequeño esfuerzo de información y no el último día, oye, ¿por quién tengo que votar? Y le pregunta al amigo 48 horas antes del voto, con suerte. Y con esta invitación realmente que hace Enrique a conocer a los candidatos de la centro-derecha a través de demodigital.cl, para que no se le olvide, demodigital.cl es el espacio que administra Enrique Cordobés Pérez, que además, oye, al final no hablamos de muchas otras cosas, así que voy a tener que invitarte a otro momento para otra conversación, porque además, lo dije al principio, lo repito ahora al despedirte, es el conductor del programa Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales de Valparaíso, y no solamente administra estos dos sitios web, que son cosur.cl y Demo Digital, sino que también participa como socio de la Cámara Chilena de la Construcción y es presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional. Enrique, un minuto para que digas cualquier cosa que quieras antes de finalizar esta interesante entrevista que hemos tenido hoy. Lo primero, también quiero precisar de que yo solamente estoy en el panel de los días jueves. Vamos, Somos Chilenos, es una iniciativa que funciona de lunes a viernes en Radio Portales. Lo hacemos de forma ad honorem y formamos equipos de 3 personas que conversan sobre buenas noticias. Nuestro interés es transmitirle a las personas buenas noticias, comentar un poco diferentes temas y de repente tenemos un tema central en la primera parte, pero básicamente el mensaje es tratemos de mirar el lado bueno de la vida. La cosa positiva. La cosa positiva. Que Perfecto. son, a pesar de que muchos dicen que las buenas noticias no venden, pero yo creo que a las personas les gusta escuchar buenas noticias. Sí, yo creo que también lo mismo y hay que hacer un esfuerzo por dar buenas noticias. Lamentablemente algunos medios de comunicación hacen su negocio, su venta de publicidad, se hacen atractivos ante la gente solamente contando lo malo. Y eso también hasta psicológicamente hace daño. De hecho, hubo muchos reclamos en los primeros meses de la pandemia por el enfoque, especialmente en los medios de televisión, siempre lo mismo, siempre con la visión catastrofista, y eso terminó afectando a muchas personas. Se discutió e incluso por ahí tengo entendido que hubo algunas multas del Consejo Nacional de Televisión por el enfoque de algunos medios de comunicación o de algunos programas de la televisión respecto a ciertas materias. Así que me parece excelente la iniciativa aquí en el programa Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales Valparaíso, de juntarse ciudadanos ahí ad honorem para hablar de buenas noticias. Y yo feliz, Enrique, de poder de alguna manera desde Estudio Ciudadano colaborar con lo que tú haces, con lo que haces, con las personas que trabajan contigo en COSUR, en Demo Digital, porque la vocación de Estudio Ciudadano y mi vocación es ayudar a mejorar el debate público. Acá en estas pantallas han pasado personas de distintas sensibilidades, de derecha, de izquierda, comunista, UDI, RN, Evópoli, de todo el mundo, porque si no conversamos, si no conocemos al otro, si no intercambiamos opiniones, si no nos ponemos en los pantalones del otro y tratamos de ser un poco más empáticos, entonces no avanzamos como país. Enrique, quiero agradecerte entonces el haber participado hoy día conmigo en esta conversación, también en haber participado en el capítulo 3 de Ciudadanos en Línea, con nuestros panelistas estables ahí. Desde la semana pasada está publicado ya ese programa, y te dejo invitado desde ya para poder conversar más adelante de esta y otras materias que seguramente vamos a poder coincidir nuevamente. Muchas gracias y espero que algún jueves nos puedas acompañar tú también en Radio Portales ahí en Vamos. Yo Somos feliz. Y yo encantado de acompañarlos cuando tú me invites. Estamos entonces en contacto, Enrique. Y así, amigos y amigas,
Así, de esta manera, amigos y amigas, estamos terminando este programa de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Como siempre, cada ciertos días, una conversación interesante, útil, que quiere aportar a las discusiones, a los grandes temas de la política, de la contingencia nacional, que a todos los ciudadanos bien nacidos nos importan. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante. Muchas gracias.